Iniciamos, o ya terminamos el domingo pasado, una serie, y hoy vamos a iniciar una nueva serie con la ayuda del Señor. Los domingos pasados estuvimos hablando acerca del reino de Dios, que era el reino de Dios. Pero esta serie, estemos en pie, hermanos, por favor. Vamos a estar hablando de sanidad, la sanidad del alma. Sanidad del alma. Puede ser que nunca tengamos una enfermedad o hayamos tenido una enfermedad física terminal o grave. Puede ser que no la hayamos padecido, tal vez enfermedades corrientes físicas, pero a lo mejor sí muchas enfermedades del alma. Y vamos hoy, con la ayuda del Señor, a tener nuestra primera enseñanza con respecto a esto. Amén. Les invito para que abramos la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro. Está después de Santiago en el Nuevo Testamento, ya casi al final. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer versos 6 y verso 7 de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6 y verso número 7. Vamos a leer allí, hermanos, esta porción de la Escritura. ¿Lo tienen? También va a estar en las pantallas. Bueno, no hay nadie allí en la proyección, así que nos tocó hoy en la Biblia. Amén. Acérquese a alguien que traiga Biblia y vamos a leer estos dos versos en el nombre de Jesús. A una sola voz leamos Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Leamos todos el verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debe ser alguien muy poderoso que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él y las ansiedades de todos los humanos o de todos los creyentes, y Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Y dice toda la ansiedad, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle: Señor, que esta serie, que el día de hoy, la enseñanza de hoy, sea una bendición para mí. Ayúdame a estar atento, a estar concentrado en tu palabra, y háblame a mi corazón, Señor, y que lo que yo reciba también pueda con eso ayudar a otros, en el nombre de Jesús. Oremos, hermano, levantemos nuestras manos al cielo. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias. Levante su voz, dígale: Señor, háblame. Usa el predicador. Háblame, Señor. Trata con cada uno de nosotros esta mañana. Te lo pido en tu nombre. Sí, envía tu palabra. Envía tu luz, envía tu verdad. Trata con cada uno de nosotros. Tu palabra sea glorificada en cada uno de nosotros, los presentes. Te lo pido en tu nombre, Señor. Bendice también nuestros hermanos que no están aquí con nosotros, que están viajando. Los niños que van a recibir su clase. Dios mío, guárdales y permíteles que estén atentos a tu palabra. Tu palabra haya cabida en sus corazones. Guarda a nuestros hermanos que están viajando, Señor. Los hermanos que están delicados de salud. Oh Dios, obra en sus vidas y glorifícate en cada uno de ellos. Mira a Islín, mira a la familia Villatoro y la familia Martínez. De una manera especial los presentamos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén. Demos gloria al Señor Jesús. Demos todos gloria a Dios. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Me alegra ver también a la hermana Jacqueline. Me alegra verla. Amén. Creo que vino con sus niños. Bienvenida en el nombre de Jesús. Y también nos alegra ver al hermano Álvaro. Álvaro Morera, que ha estado, y su esposa, claro, ha estado muy delicado de salud. También una pierna la tiene inflamada y él padece de varias situaciones, hermanos. Pero bueno, aquí está esta mañana. Hemos orado por él, ¿verdad, hermanos? Hemos orado por ellos en nuestros servicios de oración principalmente. Y cuando hemos podido, nos hemos acordado, hemos orado por ustedes, hermanos. Hermana Jacqueline también. Gloria al Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar un coro. Amén.
Se fue démoslo para el final. ¿Está bien? Gloria al Señor. Quiero hacerles una presentación así rápida antes de entrar en la enseñanza de esta mañana. Vamos a perseguir con la ayuda del Señor. ¿Usted les parece interesante hablar de sanidad del alma? ¿Será necesario hablar? A lo mejor usted dice, yo me siento bien. Se mira en el espejo y se ve bien. Bueno, algunas arruguitas, como me pasa a mí, ¿no? O algunas canas que... Pero si mira a su interior, a lo mejor puede reflexionar y también se sentirá a lo mejor bien. Pero precisamente vamos a mirar cómo el Señor nos puede ayudar. O a lo mejor está pasando una situación difícil y nadie lo sabe. Es algo que es suyo, que nadie lo sabe. Bueno, el Señor es poderoso para ayudarle, para que usted pueda armarse de fe y el Señor puede ayudarle. Porque es necesaria la fe para que Dios actúe. No es algo que usted crea. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario, es indispensable, que crea que hay Dios, que le hay, y que es premiador de los que le buscan. Amén. Entonces Dios nos puede ayudar con un granito de fe, un poquito de fe que tengamos. Quiero que persigamos dos objetivos, hermanos, a lo largo de estas enseñanzas. Una, presentar al Señor Jesucristo. Primer objetivo, presentar al Señor Jesucristo como la única solución efectiva a todos los problemas del ser humano, físicos, materiales, como del alma. La Biblia dice, o el Señor Jesús mismo dijo en su palabra, venid a mí, es una invitación, dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él promete y ofrece descanso al ser humano, todos los que están trabajados y cansados, y Él nos hará descansar. Amén. Y segundo objetivo, hermanos, abrirnos nosotros al Señor, abrirnos sinceramente al Señor y encontrar por nosotros mismos, amén, la valentía y la esperanza que Dios nos ofrece. Porque sin duda, para vivir esta vida en esta tierra se necesita valentía. Y esa valentía, esa ausencia de temor, esa valentía, ese amor, esa ilusión, hermano, comienza cuando nosotros somos impactados por la palabra de Dios, por la presencia de Dios. Amén. Pero es nuestra tarea encontrarla, armarnos de ella, de valentía y esperanza, la que Dios ofrece. Quiero hablar de algunas generalidades, hermanos, que ustedes saben y que están en la Biblia, pero a manera de introducción general. El ser humano no solamente es cuerpo, o sea, no solamente somos materia, también la Biblia enseña que tenemos una parte espiritual. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, si lo quieren buscar y leer, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 23. La Biblia dice allí en aquel pasaje bíblico, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo leámoslo desde el comienzo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo está formado el ser humano? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces el ser humano es tripartito, tiene por lo menos tres partes, tres entes que lo conforman. Ninguna está separada, están todas. Si faltara una de ellas, dejaría de ser humano, dejaría de ser hombre. Si faltara el cuerpo, solo un alma, un espíritu. No, necesitamos un cuerpo. Pero el cuerpo también está gobernado, dirigido por un alma y vive por el Espíritu de Dios. El Espíritu es la chispa, si pudiéramos definirlo así someramente, rápidamente, el espíritu del hombre que menciona ahí, es la chispa de vida que puso Dios en el hombre, por la cual vivimos. Amén. La vida que da Dios. La Biblia dice, y sopló Dios aliento de vida en el humano que creó en Adán.
El cuerpo es pues lo material, esto material que se ve y que obviamente por ser materia se desgasta, va sufriendo una transformación, ¿cierto? Se va desgastando. Pablo decía, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿han leído ese pasaje? Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día en día. ¿Qué es el alma entonces? Es la parte invisible, pero esencial del ser humano. O sea, para ser ser humano se necesita un alma. Donde se originan y anidan el intelecto, donde el alma, de allí se origina el intelecto, o sea, la razón. Somos seres que razonamos. No todos los seres de la creación razonan. Tienen una inteligencia, pero no todos razonan, como la capacidad que tiene el ser humano, de intelecto y decisión por sí mismo. Allí en el alma está el intelecto, los sentimientos, lo que sentimos, nuestras emociones y la voluntad. Esa alma viene a la existencia cuando Dios sopla en el cuerpo el aliento que Él da, su espíritu. Vamos a leerlo, hermanos. Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis 2, verso 7. Génesis es el primer libro de la Biblia, hermanos. Y el verso 7, capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Mire la manera como fue creado el hombre, como llegó a ser el hombre, cómo apareció el hombre. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La antigua versión Reina Valera dice, y fue el hombre un alma viviente. Un alma viviente. Esa vida cobró, o esa alma vino a la existencia, cobró vida por el soplo de Dios en una materia que se llamaba el cuerpo del hombre. Amén. Quiere decir que cuando el cuerpo es formado, Dios le da la vida y automáticamente se forma el alma. ¿Me hago entender? Gloria al Señor Jesús. Job, leamos este verso que es muy interesante, hermanos. El libro de Job está antes de los Salmos. Job capítulo 33. Capítulo número 33. Mire cómo dice el verso número 4. Job 33, verso 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. El soplo de Dios me hizo, el Espíritu de Dios, perdón, me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida, dijo Job. Y en Hechos capítulo 17, verso 25, hablando de que todo fue creado por Dios, de que Dios no fue creado, porque Pablo les está hablando a los atenienses que eran muy idólatras, tenían dioses de todo y le rendían homenaje a esos dioses. Entonces aún tenían un altar allí con una inscripción, y ese altar estaba dedicado al Dios no conocido. Entonces Pablo aprovecha eso para decirle que ese Dios que ellos no conocen es el que él viene a enseñarles, a presentárselo. Verso 24 del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no está limitado a un lugar, a un templo, mucho menos. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, que le lleven comida o agua o velas. No necesita de eso. Pues Él, miren cómo dice Pablo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Más bien de Él viene la vida. Más bien de Él es que depende la vida. El ser humano llegó a ser porque Dios sopló en él aliento de vida, y fue el ser humano un alma o un ser viviente. Gloria al Señor. Entonces el alma es eso, hermanos. Esa parte espiritual, invisible, que está en el ser humano, que llegó a ser por el soplo de Dios y por estar en un cuerpo de materia. Pero allí entonces se originan y se anidan la razón, los sentimientos, las emociones y la voluntad humana.
¿Con qué se relaciona el alma? ¿Cómo se relaciona, cómo se comunica el alma con el exterior? ¿Cómo es afectada y cómo se comunica el alma con el exterior del ser humano? Está relacionada con la manera de pensar. Mire, hermano, el alma se afecta por la manera en que nosotros razonamos, porque ahí está el intelecto, la razón. Está relacionada con la manera de pensar de cada uno de nosotros, de percibir el mundo exterior, de percibir las cosas externas y sobre todo de percibir al prójimo. ¿Me hago entender? ¿Me están copiando, hermanos? Amén. Se relaciona porque la manera como percibe el mundo y sobre todo al prójimo. No el que está por allá en la China o en Japón, que yo ni con los que están cerca de mí. Amén. Siendo así, entonces, hermanos, ciertas circunstancias de la vida o situaciones de la vida o cosas que otros hagan me afectarán el alma, porque está relacionada con el mundo exterior y con otros y con las circunstancias que vivo. Allí entonces en el alma se van a almacenar esas acciones que me afecten, se van a almacenar, se van a encapsular allí. Y definitivamente hay cosas, hermanos, que afectan el alma. Nadie puede decir, mi alma nunca ha sido afectada por nada. Ha sido afectada en alguna emoción o en algún sentimiento. Usted no ha escuchado de los enamorados, dice, yo te amo con todo el alma. No solamente con el entendimiento, con el cuerpo, sino con todo, con decir, yo te amo hasta con mis entrañas, con todo. ¿Sí? Con todo lo que soy, con toda mi intimidad, con la que nadie sabe, yo te amo, ¿cierto? O expresa esa manera de sentimiento. Hablemos un poquito acerca de las enfermedades del alma. Obviamente, hermanos, pues no vamos a hablar de enfermedades físicas, no son físicas, aunque una enfermedad del alma se puede convertir en una enfermedad física o puede trascender a una enfermedad física. De hecho, hay enfermedades físicas que la medicina no cura, o dice, no, es que tengo dolor de estómago y le mandan medicina y no lo sana, porque no es una enfermedad física. O sea, no se originó físicamente, se originó en el alma y allí está controlándola y no la deja ir, no sana. Obviamente no es una enfermedad física, la enfermedad del alma, pero son las que ocurren internamente. Y a veces no se detectan, no se puede detectar ni definir con claridad. Le voy a decir algunas como la ansiedad, la desesperanza, son enfermedades del alma, que el ser humano ha experimentado por alguna situación, alguna cosa. La ansiedad, la desesperanza, y esas originan otras, como en este caso la angustia. La angustia se origina por la desesperanza, la ansiedad. Otra enfermedad es el temor constante. La tristeza crónica origina la depresión. Las preocupaciones e inquietud origina estrés. Estar tanto preocupado. Mire y la Biblia, hermanos, nos enseña, nos muestra a cómo descansar en el Señor. El Dios no solamente sana el cuerpo, hermanos, porque a veces la gente, tengo una enfermedad, soy paralítico, me falta esto, una enfermedad del corazón, y vaya a buscar al Señor. El Señor está interesado en sanarnos el cuerpo, pero principalmente el alma. Principalmente el alma, porque cuando el alma está sana, hermanos, el ser humano ve diferente las cosas. Enfrenta diferente la enfermedad física, a lo mejor, o un problema físico, o un problema económico diferente. Es principalmente el alma. Primero es el alma del ser humano. Amén. Que el Señor, donde el Señor quiere trabajar. En sí, hermanos, todo el sufrimiento interno que el ser humano pueda experimentar, entonces se puede considerar como una enfermedad. Además, hay cosas que agravan estas enfermedades del alma, como la incomprensión. Por ejemplo, si usted tiene un familiar, su mamá, y no le comprende la situación que vive en el colegio, o la situación que está viviendo en el trabajo, o su esposo o su esposa, a veces como que agrava más el problema del alma. La incomprensión, la falta de descanso también lo agrava. No descansar bien, no reposar bien. De hecho, a veces se vuelven ciclos viciosos, porque la preocupación le da insomnio o no lo deja dormir. Y el insomnio al otro día es peor,
Porque el problema todavía se siente todavía más impotente, se siente todavía más incapaz para darle solución, para poder asimilar lo que está viviendo. La mala alimentación también. Hermanos, yo creo que los cristianos estamos llamados a estar bien alimentados. No es que hagamos una dieta en especial, pero sí tener sabiduría, diría yo. ¿Cierto, hermano Rito? A tener sabiduría para alimentarnos. No cualquier chicharrón nos vamos a comer, ¿cierto? O cualquier comida trasnochada, ¿cierto? Sí, porque mire que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay un verso en la Biblia que siempre me acuerdo de ese, dirán ustedes, será el único que se sabe, porque siempre lo recito. Pero dice la Biblia, dice Pablo, comprados fuisteis por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que hay que cuidar el cuerpo y el espíritu. Hay que cuidar el cuerpo, cuidar la mente. Al cuerpo no se le puede echar cualquier basura. A la mente tampoco se le puede echar cualquier basura. No podemos ver cualquier página de internet. No podemos oír cualquier cosa, porque se nos daña el alma. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, y nosotros debemos ser sabios en todo eso, hermanos. La Biblia se refiere a esta condición. La Biblia le tiene nombres a estas condiciones. Se refiere a esta condición, a estas condiciones o enfermedades del alma. Se refiere a ellas como desamparo, quebranto de corazón, sensación de cautiverio. Mire que el Señor vino a libertar a los cautivos, y no solamente se está refiriendo a los presos de la cárcel, porque si están ahí a veces cumpliendo una condena, no es que el Señor, no, de gratis los va a liberar, no, pues están pagando su consecuencia. Se refiere a cautivos por una situación y se sienten presos, allí cadenas que les atan y no les puede dejar ser a lo que fuimos llamados a hacer. La Biblia lo llama cautiverio, sensación de cautiverio, le llama ceguera, desorientación, le llama opresión. Miren los versos que vamos a leer, hermanos, que muestran el misterio del Señor a los enfermos del alma. Lucas 4, es un verso de oro, hermanos, un pasaje clave. Lucas 4, verso 18. Leamos desde el 17. Estaba allí en la sinagoga, comienza su ministerio el Señor, y él toma el rollo del libro y dice así: se le dio el libro del profeta Isaías, verso 17, capítulo 4 de Lucas. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los desamparados, no solamente a los pobres materialmente, sino a los que se sienten vulnerables, desamparados, abandonados. Me ha enviado a sanar a los que... a los de gripa o alguna enfermedad física, de cáncer, no, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a los que están desorientados, a poner libertad a los que están oprimidos. Hermano, Jesucristo es el camino. Cuando le preguntaron al Señor: ¿a dónde va? No sabemos el camino. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie llega a la plenitud de conocer a Dios si no es por Jesucristo. Él es el camino para los que están perdidos, los que están desorientados. Y sabe, en este mundo, si hay algo que el ser humano urgentemente necesita, es orientación. Orientación divina, no orientación de los astros, ni de los adivinos, ni de Walter Mercado, ni de los horóscopos, ni nada de eso. Ellos están más locos que una cabra, como diría alguien. Necesitamos orientación divina, orientación verdadera de Dios. Jesucristo es el camino para los que están perdidos. Él es la verdad para los que están engañados. Y Él es la vida para los que están muertos. Jesucristo, hermanos, es la solución. Es todo para nosotros, para el ser humano. Gloria al Señor. Quiero leerles algunas estadísticas actuales que son preocupantes, y usted a lo mejor las ha oído, las ha leído. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que en esta época
el año pasado, porque se toman estadísticas de los años que se van venciendo, tomaron más antidepresivos y ansiolíticos tranquilizantes que nunca antes. O sea, son números récord que se han dado, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Cada vez más personas sufren de depresión, de ansiedad, de estrés. Muchos de ellos terminan en suicidio. Por ejemplo, Islandia, y usted puede buscar eso porque yo le hice un corto search a esto. Islandia es un país pequeño, una isla que está al norte de Europa. Islandia el año pasado ocupó el primer puesto en consumo de antidepresivos. 11.8% de sus habitantes consumen todos los días antidepresivos. Es un país industrializado. Y es raro, hermanos. Es como paradójico que los países más avanzados científicamente, tecnológicamente, socialmente, sean los que sufran más de problemas de esta índole. Bueno, los psicólogos y esta organización le llaman problemas mentales, problemas de la mente o psicológicos, pero la Biblia también lo llama problemas del alma, porque el alma está muy relacionada con la manera de pensar, con la manera de razonar. Hay más o menos 321,000 habitantes, una isla pequeña. Quiere decir que 38,000 personas todos los días van, toman su vasito de agua, toman una pastilla y se la toman. Y a lo mejor consumen varias veces en el día. En Estados Unidos, el 11% mayores de 12 años consumen antidepresivos. Esa es alarmante, esa cifra, para los Estados Unidos. Quiere decir que 30 millones de personas todos los días en este país, 30 millones de personas todos los días toman antidepresivos. ¿Se imagina el negocito? También, pero se imagina a dónde vamos también. En España, el 10% de los hombres y el 20% de las damas. Y se calcula para España que suba el 5% para los próximos 10 años. No que va a regresar ni se va a detener, que va a seguir ascendiendo la cifra de gente que consume, de personas que consumen. Cerca del 18% de adultos en Estados Unidos sufren trastornos de ansiedad. Los anteriores 11% eran que tomaban antidepresivos, pero trastornos de ansiedad que lo sufren cerca del 18% de adultos. Las aflicciones, hermanos, no son nada nuevo. Lo que pasa es que hay cifras alarmantes, pero realmente el ser humano, porque hay una causa, a causa del pecado, a causa de la desconexión con Dios, de querer andar como por su propia voluntad, a su manera, con su propia prudencia, como dice la Biblia, y no tener en cuenta a Dios. Entonces Dios los dejó. Y el ser humano, por esa razón, pues siempre ha tenido situaciones contrarias y enfermedades de esta índole. La vida humana bajo pecado está sujeta a un sinnúmero de heridas, de injusticias y de fraudes, porque aunque usted de pronto no sea el que se aparta del Señor y que adrede provoca una situación, a lo mejor hay otro que sí, que está lejos de Dios y lo hiere, ¿cierto? Le hizo algo, lo traicionan en el trabajo, una persona muy íntima en la cual usted confiaba y al final resulta que le hizo alguna mala jugada, o un vecino. Bueno, tantas injusticias que puede haber en la vida. Las aflicciones y las tribulaciones, la verdad, para el ser humano ya estaban presupuestadas en la palabra de Dios. La Biblia dice en Job, mire, Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, o los que se escribieron primero de los libros de la Biblia. Parece que se escribió inclusive en la misma época del Pentateuco. El Pentateuco lo escribió Moisés, pero el Job se escribió mucho antes, aunque los hechos del Pentateuco como el Génesis pues ocurrieron antes, pero digo al tiempo en que se escribió antes Job. El capítulo 14 de Job, mire cómo dice Job allí, y dice algo tan claro y tan verdadero. El hombre nacido de mujer, corto de días
y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado. Huye como la sombra y no permanece. O sea, una vida breve, pero al mismo tiempo a veces llena de sinsabores. ¿Y sabes qué les dijo el Señor a sus discípulos? Les dijo en Juan capítulo 16, verso 33, les dice: en el mundo tendréis aflicción. O sea, cuando se refería a las aflicciones, se refería a muchas aflicciones emocionales, a muchas situaciones del alma. En el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué más les dijo en ese verso? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 14, el versículo número 22, Pablo está hablando acerca del ministerio suyo y también de los creyentes, los que han recibido su palabra, el Evangelio. Y entonces les dice, verso 21 y 22, y después de anunciar el Evangelio y a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a animar, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a veces en medio de muchos problemas, de aflicciones físicas o materiales, de escaseces o problemas emocionales o problemas del alma, de todas maneras entremos al reino de Dios. Con esto quiero decirles, o la Biblia nos quiere decir, que no es pecado haber tenido una situación del alma. No es pecado, no es que Dios se ha olvidado de nosotros. Es una condición por la precondición anterior del pecado. ¿Me hago entender? Gloria al Señor. Pero la Biblia también dice que hay alguien que nos entiende, que entiende nuestra situación. Hay alguien, hermano, que nos comprende y además tiene poder suficiente, tiene mucho poder para ayudarnos, y es el Señor Jesucristo. Como leímos allí en el Evangelio de Lucas, Él vino para abrir las cárceles a los oprimidos. Amén. Para abrir las puertas de los que están encarcelados, abrir los ojos de los ciegos, hermanos, a pregonar el año agradable del Señor. Gloria al Señor Jesús. Ya entrando en el tema de hoy, esto era como una introducción general, hermanos, que no pienso repetirla, pero era necesario de pronto que veamos algunos puntos generales interesantes. Pero ya para el tema de hoy, hermanos, vamos a leer una cita bíblica en Juan capítulo 4, verso número 7 al 11. Quiero hablarles, hermanos, así sentaditos vamos a leerla. Quiero hablarles, hermanos, acerca de tus heridas. No son tu culpa. Tus heridas no son tu culpa. Usted pudiera decir: mis heridas no son mi culpa. Mis heridas no son mi culpa. Amén. Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4, verso 7. Vamos a leer esos versos allí de la palabra de Dios. ¿Lo tiene, hermano? ¿Abrieron sus Biblias allí? Ayúdele a buscar a alguien que no encuentra en su Biblia o en la Biblia. Juan capítulo 4, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice así: es cuando el Señor pasa por Samaria y se detiene en un pozo, y se tiene una ciudad llamada Sicar, y allí o un lugar que se llama Sicar, y allí hay un pozo que descubrió, que hizo Jacob, un pozo milenario. Vino una mujer, verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
Verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor. Casi siempre, hermanos, las respuestas ácidas, las respuestas rápidas y mordaces son de un alma herida. No son de alguien que se lo propone hacerlo, sino que está herido y a lo mejor ni sabe la persona y por eso actúa así. Casi siempre es así. Yo diría en el 99% de los casos, casi que es así. Y usted ve, hay naciones explotadas, naciones que han sido oprimidas hasta hace poco, y siempre esos habitantes, esos ciudadanos de esos países, siempre son como, van como a la defensiva, o siempre están con la desconfianza. Casi siempre, hermanos, esas cosas son productos de un trauma, o la respuesta es así, como la de la mujer samaritana. Son producto de un trauma, de un desengaño, de una herida. Y entonces se usa la agresión o la evasión. Se agrede a la otra persona de primera, se va agrediendo, o se evade y se usa como mecanismo de defensa. Y eso lo estudia mucho también la psicología. Es la manera que a lo mejor esta mujer tenía de entender la vida. Ella diría: la única manera que tengo yo de vivir es siendo así. Y usted ha escuchado a personas que dicen: es que yo soy así. Y nadie me puede cambiar. No, como que no alcanza ni siquiera a contemplar la posibilidad de que puede cambiar. Tal vez nos maltrataron, es cierto. Tal vez nos explotaron, es cierto. Nos ultrajaron, o en fin, nos hirieron. Y el corazón se ha endurecido. Y conocemos casos, ¿cierto? Si usted mira, tenemos casos alrededor. Yo, por ejemplo, reflexiono mucho en mi madre. Y algunos de ustedes la conocen, ¿cierto? Algunos de ustedes la conocen. La manera en que ella nos cuenta, la manera que ella es, porque a ustedes la conocen aquí de visita, pero es que yo viví con ella 20 años o 18 años. Y después pues me he relacionado con ella muchas veces. Y yo digo: mi mamá, ¿por qué en ciertas cosas es así? Y la traigo aquí de ejemplo y a lo mejor pues como de referencia para poder ilustrar un poquito. Pero yo me pongo a pensar en la manera en que ella la criaron. ¿Sabe? Mi mamá fue hija fuera del matrimonio. O sea, su mamá, mi abuelita, la tuvo jovencita con un novio, y ese novio no permitieron que después se casase con ella y fue fuera del matrimonio. Y la vino a criar la abuela de ella. O sea, no la mamá, sino la abuela. Y la abuela era una mujer dura, disciplinada, eso sí, como se levantaron a las 4 de la mañana a trabajar, tenía que estar estudiando. Si la veía hablar con alguien, eso era, nosotros llamamos muendas o golpizas. Y mi mamá nos cuenta todas esas cosas. Y a lo mejor ustedes se imaginan, porque en nuestros países hace 60 años, 70 años era así, ¿cierto? Entonces yo digo: ¿por qué mi mamá a veces actúa así? Claro, es que el ambiente en que la criaron, las heridas a lo mejor que le provocaron ella, a lo mejor nunca me ha dicho cosas íntimas de ella, no las ha comentado con nadie, ni siquiera conmigo a lo mejor, pero esas son síntomas de todo su pasado, de lo que vivió, de lo que afrontó, de la manera que a lo mejor abusaron también de ella, y por eso el comportamiento. Este caso, hermanos, la mujer samaritana, se nota que era una vida sola, porque vino a la mediodía a sacar agua, cuando realmente era en la mañana. Y las mujeres casi siempre van acompañadas a algún lugar. Van de compras: acompáñame a hacer compras. Mi esposa, por ejemplo, si ella necesita comprar unos zapatos o algo, siempre le pide el favor a Raquel que la acompañe. O a veces, si no está ella, pues me pide el favor a mí que la acompañe. O cuando van al baño, ¿no han notado que cuando van al baño siempre van 2 mujeres por lo menos al baño? En la convención eso se ve. Siempre van juntas.
Pero esta mujer iba sola, no en la mañana cuando iban todas las mujeres a sacar agua, iba al mediodía, cuando era el sol más recalcitrante, bien fuerte en el desierto de Samaria. Allá iba por agua. Tal vez de joven yo me pongo a pensar, ¿por qué vi a esta mujer esa soledad y esa manera agria de responder o de tratar a un extranjero? Tal vez desde joven los hombres, porque tenía 5 maridos, dice toda la lectura, ¿no? Y el que ahora tenía no era su marido. Tal vez de joven, permíteme volar la imaginación. De joven los hombres la engañaron, se aprovecharon de ella varias veces. Y como era una sociedad, después de todo, que exigía, que era imperativo que una mujer, para que tuviera cierta estabilidad, estuviera bajo la cobertura de un varón, pues ella, al primer hombre que a lo mejor le hacía un ceño o una miradita, ella le creía. De hecho vivía con un hombre, aunque no era su marido, ¿cierto? Y ella lo sabía. Entonces, esta mujer, hermanos, se arrimaba al que le ofreciera cierta seguridad. Pero pienso que su situación comenzó realmente, fue muchos años antes. La manera en que afectaron su comportamiento y la manera en que su alma, su interior estaba cargado de cosas que no le permitían realizarse, que no le permitían vivir la vida con ilusión, con alegría. No era una mujer alegre, se nota que no era una mujer alegre. Le habían dañado desde muy joven y había caído siempre en garras, en manos del ser humano pecador, del hombre que solo va tras sus pasiones y solamente buscando su bienestar físico, nada más. Y entonces se habían aprovechado de ella. La mujer samaritana tenía heridas que no eran su culpa, sin duda. Sin embargo, estaban esas heridas frescas en su alma y no le permitían valorarse, hermanos, porque cuando una persona se valora a sí mismo, cuando una persona tiene autoestima a sí mismo, siempre trata a los demás con buena estima. Pero cuando una persona trata a los demás mal, esa misma persona no tiene estima de sí mismo, no se valora a sí mismo. Entonces le parece que puede descalificar y no valorar a los demás fácilmente. Ella no se valoraba a sí mismo y tenía una incapacidad de relacionarse bien con los demás. Si usted me pregunta cómo me la imagino, o yo le preguntara a usted cómo se la imagina esta mujer, a ver, echemos a volar un poquito la imaginación. ¿Cómo se imagina esta mujer? 2000 años atrás, allá en el Medio Oriente, en un desierto, esta mujer que vivía en esas circunstancias, ¿cómo se la imagina? Yo me la imagino en sus 40s, delgada, de estatura media, normal o promedio para su cultura, con cierto atractivo físico del pasado, obviamente. Tuvo un porte elegante, pero ahora una piel curtida. Cuando se le miraba a los ojos era desafiante y otras veces evitaba las miradas. Se ve que no tenía hijos. La Biblia no dice que tuviera hijos. A lo mejor se los habían quitado o nunca había podido tener hijos. Solo tenía un compañero que no era legalmente su marido. O sea, al final estaba sola y a la deriva. Pero se encuentra con Jesús. Y había algo en Jesús. Porque, hermano, el Señor Jesús sabe todas las cosas. Conoce todos los hombres. Él sabe lo que hay en el interior del hombre, dice la Biblia. Él sabe y conoce cada uno de nuestros pensamientos. Hermanos, si hay alguien aquí que nos conoce bien, se llama el Señor Jesucristo. Sabe lo que nosotros pensamos, sabe lo que nosotros hicimos hace 2 horas o la semana pasada. Sabe lo que nosotros sentimos, hermanos. La palabra aún no está en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Él nos conoce porque Él nos creó. Y Él es todopoderoso. Gloria al Señor. Jesús conocía bien a esta mujer. Le era necesario pasar por Samaria. Un alma vale mucho, hermanos. Usted dirá, yo no valgo para nada. ¿Será que Dios se interesa en mí? Vales mucho. Para Jesús vale mucho. Tal vez no valdrás para tu marido, no valdrás para tu familia, pero para Jesús vales mucho.
Le era necesario pasar allí para encontrarse con esta mujer y poderle cambiar el rumbo de su vida. Si tan solo pudiera lograrle sanar el alma a esa mujer. Aleluya. Él la observó desde el comienzo con compasión, porque Dios ve a los hombres como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Los miró con misericordia, la miró con misericordia. Y sabe, para iniciar el diálogo o poder relacionarse con ella, le pidió lo más simple. Lo que la mujer podía darle, porque estaba a la mano, estaba al alcance poderle dar un vaso de agua. Dice, mujer, dame de beber. Y además, pues el tiempo, el cansancio, la distancia que habían caminado, el lugar donde estaban, el desierto, ameritaba que alguien pidiera un vaso de agua. No era solamente como por una insinuación, nada más, no, de verdad, tenía sed. Le pidió, mujer, dame de beber. Gloria al Señor. Pero ella entonces le contesta como con 2 piedras en la mano. ¿Cierto? La mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos había una cierta enemistad, pero también habían leyes en el Medio Oriente de recibir al forastero, de dar hospitalidad a los que transitaban por allí, de dar un plato de comida. Sin embargo, esta mujer dice, yo no le voy a dar agua. ¿Usted por qué me pide agua? Como que dice, ¿usted por qué me pide agua a mí? Si nosotros no nos hablamos. Responde de una manera muy agresiva. La verdad hubiera sido una oportunidad, ¿cierto?, para hacer el bien. Porque yo creo que el ser humano tiene esa capacidad, hermanos. Y yo creo que nos pasa seguido, de hacer el bien, de hacer una obra buena en un momento determinado. Si usted lleva unas monedas en su carro y ve una persona que está ahí en la esquina y está parqueado usted ahí, y esa persona usted la ve con los labios resecos y al sol, y a lo mejor es un indigente, un homeless, o a lo mejor, sí, es cierto, a lo mejor es para comprar cerveza o qué sé yo, pero si usted tiene unas monedas, ¿acaso no piensan de pronto en la posibilidad de dárselas y hasta se las da? Si alguien le pide ropa, estoy seguro que usted dice, bueno, yo que no uso y con mucho gusto la voy a compartir. Hermanos, el ser humano siempre tiene la oportunidad de hacer el bien. ¿Por qué no se hace? A veces, ¿por qué no se hace? Porque hay un problema, no del ambiente, no de la época, un problema suyo. Un problema del alma. Está herido, está dolorido. Y no sabe cómo hacer el bien. Nunca le enseñaron a hacer el bien. No sabe cómo hacerlo. Pero no es su culpa. No es culpa de ella. No fue porque ella se lo propuso hacer. Fue que también había caído en las garras de la maldad de los hombres, de los seres humanos. Más bien el Señor entonces le dice, si conocieras el don de Dios. Mira el Señor cómo no la abandona, porque ese es su propósito. No la va a abandonar hasta que no trate con ella íntimamente, hasta que no la confronte a ella con su necesidad real. Porque tenía agua, ¿sabe? Tenía agua física, pero no tenía el agua que sacia el alma. Amén. Y el agua física servirá para calmar la sed física. Y podremos ufanarnos de que en un desierto al menos encontremos agua, de que un pueblo tenga agua. Está bien, tiene su riqueza, pero no le era suficiente. No es suficiente las cosas materiales para el ser humano. No le solucionaban la vida. No le daban alegría, hermanos. No le daban plenitud. No, Señor. Necesitaba el agua que solo Jesús puede dar. Demos gloria al Señor. El Señor es el que le ofrece esa agua. Mujer, si conocieras el regalo de Dios, la oferta de Dios gratis. Cuando dice don, es un regalo gratis, sin nada a cambio. Dios no va a cobrar, no va a que usted empeñe algo. No hay ningún interés material, nada de eso. Si tú conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva.
si conocieras, como que le está invitando a que se detenga a reflexionar en el personaje que tiene delante, que lo llegue a descubrir a Jesús por sí misma, hermano, porque Dios no le va a obligar a recibir, no es una inyección en contra de su voluntad, una inyección de espíritu, una inyección de bienestar. La persona debe entenderlo voluntariamente, debe conocer a Jesús, medir su grandeza, su capacidad y saber que Él es la única solución para su vida. De otra manera no habrá sanidad, de otra manera no va a haber la saciedad del alma. La única condición que le puso Jesús, el Señor Jesús, fue: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Lo que tenía la mujer, hermanos, era solo agua material, y a eso se afianzó, a eso se arraigó. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y por generaciones han bebido sus descendientes y sus ganados. Pues la verdad, Jacob fue un buen hombre, y Jacob proveyó para su generación y para su familia, y abrió un pozo, y me imagino que le costó trabajo, pero ese pozo era agua material solamente. Jesús es más grande que Jacob. Jacob puede dar agua material, pudo descubrir agua para saciar la sed material, pero Jesús da el agua que sacia la sed espiritual, la sed del corazón, la sed del alma. Gloria al nombre de Jesús. Ella le dice de su historia: es que mi padre, pero eso no le sirve de nada, mujer. Es que mi abuelo era cristiano, es que mi abuela oró por mí. ¿De qué te sirve que tengas una abuela cristiana? Es que mi tía, es que mi mamá, es que tengo un hijo en la iglesia. ¿Y de qué sirve que tu hijo vaya a la iglesia si el problema lo tienes tú? ¿De qué sirve que tu papá fuera cristiano? Ay, gracias a Dios por eso, gloria a Dios. Está bien, pero ¿y tú? ¿Eso ha solucionado tu problema? Hermano, esos problemas del alma no son por descendencia. Para solucionarlos tiene que ser algo personal. Tiene que ser un encuentro individual. Aleluya. Debe ser algo personal. No te vayas ni te escondas detrás de otras cosas, detrás de la familia, detrás de un personaje, porque así no lo vas a lograr. Si quieres ser mejor, ha de ser tú solito con Dios, tú encerrado con el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Damos gloria a Dios. Tenía una de telarañas que para nada le servían. Lo único que tenía era agua, y ese elemento material no le era suficiente para su verdadero problema, que saciara la sed crónica, árida, intensa de su alma. No podía verse a sí misma, no podía valorarse a sí misma, ni podía contemplar una vida diferente, una vida mejor. No, ni siquiera le cabía esa posibilidad a ella. Por eso ella dice: bueno, si tienes esa agua, dámela, dame esa agua, para que yo no tenga que venir aquí a sacarla, para que yo sacie mi sed. Dame esa agua. Aleluya. Y le pide el agua al Señor. Aleluya. Ella entendía, hermanos, que esa agua nunca ella la iba a encontrar, ni en ese pozo, ni en ningún pozo del mundo. Aleluya. Ella sabía que cuando quería poder ser mejor y se enfrentaba a sí misma, era impotente. Sabía que no podía salir de esa telaraña, de ese pozo oscuro donde estaba su alma, que tenía heridas en su corazón y no sabía cómo sanarlas. Le había permitido a hombres que se acercaran a ella pensando que ellos le iban a dar un poquito de sanidad a su alma, de tranquilidad, de ungüento a sus heridas, pero no era así. Había sido al contrario. Cada vez la herida se abría más. No podía salir de esa circunstancia. No tenía ilusión, no tenía entusiasmo. Y a lo mejor ella diría: yo deseo más bien que mi existencia sea rápida, que se acorte mi existencia en esta tierra. ¿Para qué seguir así? Pero hermano, Jesucristo llegó en el momento indicado. Hermano, porque Jesucristo no llega tarde.
Él siempre llega en el momento oportuno a la vida del ser humano que le necesita. Aleluya. Nosotros lo podemos contar por experiencia. Algunos jóvenes, otros mayores. A veces usted dirá, pero yo ya mayor y conocí al Señor, fue mayor, hubiera deseado antes. Bueno, te llegó en el momento que más lo necesitabas, en el momento decisivo a tu vida. Créele ahora y Dios hará un milagro en ti. Te seguirá ayudando, te sostendrá. Cuando el ser humano recibe esa agua y la bebe, alguien dirá, ¿y cómo bebo el agua que me da Jesús? Es una buena pregunta, ¿cierto? Pero cuando alguien la recibe y la bebe creyéndole a Jesús. No solamente aceptándolo en la mente, no solamente entendiendo que es un profeta, sí, que es alguien especial, sino creyendo en Él con todo el corazón. De tal manera que pueda llegar a darle usted, a confiarle, si crees en Él, a confiarle hasta tu propia alma, toda tu vida, toda tu existencia. Cuando la persona se abre a Jesús, le dice, Señor, aquí estoy, es porque ha creído a Él de todo corazón. No es solamente decir, creo. Por eso en las iglesias cuando dicen, ¿quién cree? Recibe al Señor Jesucristo, levante su mano. Es algún ejercicio que hizo, levantó la mano. Pero creer es otra cosa, hermanos. Creer es abrirse de verdad. Es permitirle a Jesús que su verdad, lo que está enseñando, que el impacto de su persona y lo que Él es, llegue a nuestras vidas. Realmente un cambio profundo. Habrá gente que va a la iglesia por años, a lo mejor hasta se bautizó hace años, pero nota que le falta algo adentro. Pero nota que tiene un vacío que dice, pero ¿qué es lo que pasa? Este cristianismo a mí no me funciona. O necesitas que tú te abras a Dios, de verdad. Tomarte tu tiempo, reflexionarlo bien y delante de la presencia de Dios, abrirte a Él. Es la única solución. Es la única solución. Mire, Jesús no le echó culpas a esta mujer cuando le ofreció el agua. No le recriminó, le dijo, pero tú, ¿por qué con 5 maridos? Eres como, mejor dicho, una mujer de la calle. Esta mujer no le recriminó nada. Jesús sabía la necesidad de ella. Sabía que no era su culpa, pero sí necesitaba ayuda. Y se la estaba brindando. Aleluya. Aleluya. Cuando el ser humano recibe esa agua, hermano, el agua que ofrece Jesucristo, cuando cree en Él con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas, automáticamente la perspectiva de su vida cambia. Es cuando ocurren los cambios, cuando ocurren los milagros adentro. Dios toca el interior, hermanos, y ocurren los verdaderos milagros. Gloria al Señor. Ocurre la transformación por el toque poderoso de Jesucristo. Pero es necesario que le abramos el corazón. Comienza a cambiar todo desde adentro hacia afuera. Porque la religión cambia de afuera y después intenta cambiar el comportamiento adentro. Y no es así. La religión por eso no puede cambiar a nadie ni salvar a nadie. El cambio es primero adentro. Adentro del corazón, asimilando lo que Jesucristo hizo, lo que está haciendo, lo que ofrece, lo que da, confiando en Él. Y entonces, paso a paso, poco a poco, pasarán los días, y a lo mejor algunas semanas, o a lo mejor algunos meses, vas a darte cuenta del cambio poco a poco, que va a repercutir aún en el exterior. Pero primero se cambió lo esencial, el alma. El alma del ser humano que está angustiada, que tiene necesidad de Dios. Razón tenía el salmista al abrir su boca, al levantar su pluma y escribir ese Salmo 42. Como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios. El alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aleluya. Cuando tú te sientas en una situación, hermanos, inquieta, hermano, escúcheme bien. Cuando usted se sienta en una situación inquieta, no le eche la culpa afuera. No mira inmediatamente afuera. Es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi trabajo. No. Mire su alma.
Y pídele al Señor frescura para su alma. Aleluya. Porque las cosas exteriores, hermano, no se cambian a golpes. Primero se cambia la visión de adentro. Viene la fuerza de interior de adentro que produce Jesucristo por su Espíritu, por su palabra. Le da la sabiduría, le ayuda a mirar cómo son las cosas realmente. Y empiezan a ocurrir las soluciones. Cuando su alma esté inquieta, hermano. Cuando sienta que vienen problemas, cuando hay de pronto roces con fulano, con fulana, no le eche la culpa, no se enfrente a la así. Bueno, vamos a ver, mi esposo me dijo, bueno, ahora no le cocino, ahora no me acuesto con él, lo mando para, ahora el hermanito me dijo eso, tal cosa, bueno, ahora no, guardémonos en quietud, digámosle, Señor, mi alma está angustiada, mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Antes de reaccionar, hermanos, dejemos que el Señor trate con nosotros. Que Dios apacigüe esa tempestad del corazón, hermanos. Si Él pudo calmar la tempestad del agua, del viento y la lluvia en el lago, ¿cuánto más no podrás, hermanos, tranquilizar nuestro interior? No importa que el mundo de afuera se esté destrozando, puede haber paz en el corazón y el alma de alguien que confía en Jesucristo. No os afanéis por nada estéis afanosos. ¿Han leído ese verso, verdad? Si no sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, y la paz divina, no la paz que el mundo ofrece, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobernará, cuidará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. El ser humano necesita paz. Y no es una paz política, no es una paz de pactos, de tratados. No es esa paz. Necesita paz en su interior. Porque no tiene paz. El impío jamás tendrá paz. Tiene que convertirse a Jesucristo. Y habrá paz para él. Cuando el Señor lo justifica, lo declara inocente porque ha creído en Él, entonces tiene paz para con Dios y para consigo mismo. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. Aleluya. Solo el Señor Jesucristo, hermanos, da sosiego al alma. Estemos en pie, hermanos, por favor. A lo mejor usted tiene una situación. Yo quiero en esta mañana, tenemos tiempo, hermanos, para no estar de afán. Y usted tiene una situación en esta mañana que le agobia. Mire, ha venido al momento correcto y al lugar correcto. No porque el lugar sea especial ni nosotros especiales. Porque ha venido creyendo en Jesucristo. Ha venido a oír la palabra de Dios. Y Dios habla paz a su pueblo, a los suyos, a los que Él tiene en mira de la salvación. Dios les habla paz, los orienta y les da paz. Jesucristo es el príncipe de paz. Seguimos a alguien que da paz en el interior, que da estabilidad al corazón. A lo mejor usted tiene una circunstancia. Yo lo invito para que en esta mañana, allí donde estás, y si quieres pasar aquí para orar, yo quiero orar por alguien que pase obviamente, pero allí donde estás, tú te abras a Él. Ojalá te arrodillaras, buscarás un lugar y dile: Señor, tú conoces mi vida. Ayúdame a descifrar lo que siento, porque a veces ni usted mismo alcanza a detectar la enfermedad, a detectar el problema. Que el Señor le ayude esta mañana. Dios te va a ayudar esta mañana. Y te va a ayudar a mirar hacia atrás, a hacer como una reflexión. ¿Quién fue la persona o las personas que te han dañado, que te robaron, te traicionaron, o la que tú te herido o herida? Dile al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame. No es tu culpa. Dios no está aquí para recriminarte. Dios no está aquí para decirte: es que tú eres así, No es tu culpa. El Señor sabe que no es tu culpa, pero puede y quiere ayudarte. Un desengaño, una decepción, hermanos, a veces nuestros seres queridos, sin proponérselo, porque son humanos, porque el pecado también les ha alcanzado. A veces también nos decepcionan y nos hieren el alma. Y a lo mejor empezamos a cargar con un peso que el Señor no quiere que llevemos. No quiere que lleves más ese peso. Dios quiere darte paz.
quiere sostenerte por tu mano derecha. Ábrete al Señor esta mañana. Descansa en el Señor. Hay un lugar de descanso. Hay un lugar de reposo. Es a los pies de Jesús. Allí se toman nuevas fuerzas y se ve la vida diferente. La vida tiene muchas circunstancias, hermanos, para resumir todo lo que, o algo de lo que vimos esta mañana. La vida tiene muchas circunstancias que están fuera de nuestro control y hemos creído en ellas a lo mejor por inocencia, por ignorancia. El Señor sabe que no es nuestra culpa. El Señor sabe lo que nadie más puede saber y entiende lo que nadie más puede entender. Si hay alguien que nos entiende aquí esta mañana, se llama Jesucristo. Él entiende el sufrimiento que enfrentas, que llevas, y Él quiere sanarte hoy. Él quiere sanarte hoy. Tomémonos unos segundos, hermanos, unos segundos. No pierda esta oportunidad de sincerarse con el Señor, de abrirse al Señor, de ser honesto con el Señor. Cuéntale tus situaciones. Dile: Señor, me pasa esto y esto. Cuéntale, abre tu boca. Cuéntale al Señor. Dile: Señor. Y el Señor va a comenzar a hacer una obra especial. Señor Jesús, levanta tu voz. Dile algo al Señor. Dile algo al Señor esta mañana. Hay un altar abierto. Es todo este lugar, hermanos. Está la presencia de Dios. Dile: Señor, ayúdame. Si conoces a alguien que necesita, ora por esa persona. Alguien que necesita de la sanidad, para su interior, de la sanidad que da el Señor Jesucristo, ora por esa persona. Solo el Señor podrá ayudarla. Oh Dios, oh Dios, oh Jesús, obra, Padre, esta mañana. Obra esta mañana de una manera especial, oh Dios. Obra, Señor, te lo pido. Sí, Padre, tú eres bien, tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos tú, Padre, con tu gracia, sosténnos.